en sí, la parte más descriptiva. Ya, de la alteración a la atención nosotros veíamos que habían 3 grandes cuadros, un síndrome confusional agudo, que en realidad es como, lo podríamos incluso integrar en lo que son las alteraciones de la conciencia, ¿ya? Pero también tiene que ver con una desorientación a nivel de la atención y de otros procesos cognitivos, ¿ya? Y acá lo que se explica un poco de qué se trata, pero como dice ahí es a nivel más de la conciencia, ¿ok? Y la verdad es que es más médico, por lo cual no es un síndrome que se preguntaría en sí mismo, ¿me entienden? O sea, es como más saberlo por una cuestión más de visión más general. Sin embargo, lo que sí me interesa es que puedan comprender un poco, por ejemplo, este síndrome, que es un síndrome que se relaciona con la atención y que, por ejemplo, la otra vez me decían que en el libro podía salir en las agnosias. Es bien como difícil poder hacer cuál es cuál, ¿eh? Pero un poco la idea de la heminegligencia unilateral se relaciona con que uno ignora una parte de su espacio atencional. Nosotros teníamos 3 grandes partes en nuestro espacio atencional. Tenemos, cuando yo veo hacia el frente, mi digamos, el espacio espacial o el visoespacial que tengo de mi parte derecha y la visoespacialidad que tengo de la parte izquierda. ¿Ya? Y eso me permite una visión por lo menos de 180 grados. ¿Ya? Bueno, si me quiero dar vuelta y me doy vuelta veo los 360, pero en general podemos ver los 180 grados. Aquí hay como 2 elementos importantes que entender. Lo primero, ya, es que cuando hay una alteración, una heminegligencia unilateral, pues lo que podría estar afectado es una de las redes a nivel de las redes que se relacionan con la atención. Y un modelo que explica bien cuál es la red que está afectada era el modelo de Mesula, ¿ya? Porque el modelo de Mesula plantea, digamos, como 4 grandes componentes, que los divide en 3 tipos, como en 2 redes grandes. La primera es como primero tenemos como una arousa atencional, que es como el sistema reticular, ¿ya? ¿Ok? Y que en conciencia lo llamamos como esta parte del estado de vigilia. Y después de eso, eso permite que tú generes la atención. Si tú no estás en ese estado de vigilia, no hay atención. Ya, en ese estado de vigilia yo puedo hacer un foco atencional, ¿ya? Que lo cambio rápidamente, un poco cuando estábamos escuchando los ruidos en un video pasado, que seguramente lo van a ver si trabajan con las clases, la distinción de un sonido y otro, o que yo me active frente a un ruido, es un foco de atención. Sin embargo, puedo mantenerla, y eso se llama como una red de defecto, es decir, que yo continúe manteniendo la atención frente a un estímulo. Pero como es un estímulo continuo, voy a mantener la atención, ¿ok? Pero es rutinario, por lo cual si llega un estímulo de mayor relevancia, voy a hacer un cambio en la atención. Bueno, ese estímulo, digamos, que es continua, esta atención continua, de base, podríamos decir, es dada por una red de efectos que toma varias áreas del cerebro y las zonas posteriores del área frontal, de la corteza, ¿ya? Y esa es un área que se entrecruza o es interdependiente con un área que es ejecutiva de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan de la heminegligencia unilateral? Que hay una pérdida, que el sujeto ignora un espacio atencional, ya sea derecho o izquierdo, ¿ya? Que se llama negligencia unilateral porque generalmente es el izquierdo. ¿Y por qué es el izquierdo? Porque el daño se produce en el hemisferio derecho. Es por eso. Y en este sentido, es más grave porque resulta que nuestro hemisferio derecho tiene mayor dominancia en la atención, ¿ya? Si yo, por ejemplo, sufriera el daño en el lado izquierdo, parietal izquierdo, quizás no voy a tener una heminegligencia, porque acuérdense que teníamos, teníamos redes que son ipsilaterales, es decir, del mismo hemisferio, y las contralaterales. Y siempre tenemos para ambos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un daño
en zonas atencionales que se relacionan con el hemisferio izquierdo, mi hemisferio derecho igual lo va a compensar porque es dominante frente a la atención. ¿Ya? Entonces, por eso, la heminegligencia unilateral se da cuando hay lesiones producto de un trastorno que se localiza en el hemisferio derecho. ¿Ya? Eso es como la primera idea que tienen que tener clara. ¿Ya? No es un problema en el procesamiento, no es un problema en el procesamiento sensorial, ni en las áreas de asociación, es un problema en la red de atención. ¿Ya? Eso. Y esta parte de la inatención, extinción, qué sé yo, eso nosotros lo vamos a ver mucho más cuando estamos trabajando los casos en sí, ¿ya? Por lo cual yo ahí no me voy a meter mucho en la prueba, pero sí entender de por qué se da la heminegligencia, ¿ok? Que es esto primero. ¿Por qué se produce, o sea, que en el fondo se entienda que es porque hay un daño en el hemisferio derecho que es dominante frente a la atención? Y por eso se ignora un área de la atención del campo atencional visual ya izquierdo, y que además puede llevar a que yo incluso ignore que tengo la enfermedad, ya, porque no soy consciente de que que tengo ese problema de atención, no soy consciente de que hago las cosas hasta la mitad, no soy consciente de que ese lado es como si ese lado no existiera, pero ni siquiera es que no existiera, porque no lo estáis ni siquiera negando, es ignorarlo, ni siquiera negarlo, ¿ya? Y que esto se puede producir en una red, digamos, atencional, según el modelo de Mesura, entre una red de defecto y ejecutora, ¿ya? Entonces puede producirse a nivel de un componente representacional, que se da más en las zonas parietales y frontales por la orientación, una representación frontal, o también a nivel del sistema límbico, ¿ya? Que en el fondo es como lo que activa la motivación para que tú generes el dar, por ejemplo, el que tú generes el no ignorar ese lado. O sea, no tengo ni siquiera la motivación para poder generar la acción de mirar o revisar mi problema de atención hacia ese espacio atencional del lado izquierdo, ¿ya? Entonces eso puede producirse por cualquiera de esas tres redes. Por lo cual, aquí lo importante en realidad, más que saber de la heminegligencia, es saber del modelo de Mesura, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué otra parte queda importante? Ya, con respecto al déficit atencional, un poco lo mismo. No les voy a preguntar, por ejemplo, no voy a preguntar, que quede claro, no voy a preguntar sobre cuántas veces se da, que si es de niño o adulto. Lo que sí les voy a preguntar, porque esos casos, lo que sí les voy a preguntar, ¿por qué se relaciona con alteraciones de la atención? Bueno, primero, a pesar que el déficit atencional tiene que ver con una alteración en la atención, no es por un daño, es un problema del neurodesarrollo, ¿ya? Donde los circuitos están más inmaduros. Y acá lo más interesante que quiero que consideren cuando trabajemos el déficit, para la prueba, es más que nada esto, ¿ya? No que un trastorno es hereditario por si acaso, porque dicen que es hereditario otros no, pero sí del neurodesarrollo, ¿ya? Y que en el fondo hay un problema en los procesos de atención. Hay un problema en la impulsividad, hay un problema tiene tres ejes, digamos. Y yo creo que eso es lo importante, que hay un eje que tiene que ver con la atención sostenida, ¿ya? O sea, el tener tareas rutinarias se va a aburrir, por lo cual le cuesta generar un control atencional. Entonces, esto lo tienen que ver un poco desde la perspectiva del modelo clínico, ya que es jerárquico y que empezaba con una atención, ¿no es cierto?, focal, esa primero la arousal, la atención focal, después la atención más sostenida y luego estos tres tipos de atención que son más ejecutivas, podríamos decir, ¿ya? O sea, que son ejecutivas porque hay que hacer control. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el modelo del sistema atencional supervisor, ¿ya?
Hablamos, por ejemplo, de una red frontal, por ejemplo, dentro del modelo Mesulam. Hablamos de una red ejecutiva desde el modelo de Posner y Peterson, y del modelo clínico lo tomamos como una red donde está la atención, clínicamente, la atención selectiva, alterna y dividida. ¿Ya? Entonces, con eso se los puedo mezclar, sobre todo más con los elementos clínicos, ¿ya? Que tienen que ver con este control atencional que es más complejo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un déficit de la atención sostenida, ya es que es un eje central del cuadro, porque se ven como despistados, puede ser por estímulos internos o externos, ya por falta de la atención, y no se pueden mantener una misma tarea porque hay otros estímulos que interfieren, y eso ya hablamos de una atención selectiva, o sea, falta de atención selectiva, ya incapacidad para rendir normalmente la tarea porque les cuesta pasar de una tarea a otra, alterna, ¿ya? Y olvídense la capacidad de mantener la atención a dos tareas al mismo tiempo, o sea, mucho más difícil, ¿ok? Entonces, a eso es como esa sintomatología que voy a preguntar relacionada con la atención. Estos dos elementos, si bien son importantes, tienen que ver también con el cuadro y alteraciones que se dan en las zonas frontales, porque en el fondo lo que se plantea en un déficit atencional es que una de las hipótesis que hay una falta de neurotransmisores que ayudan al control atencional y al control de la conducta en las zonas prefrontales. Y que por eso hay una tendencia a la impulsividad, a problemas de control de la atención y a esta hiperactividad motora. ¿Ya? Pero lo que me interesa aquí, sobre todo, es lo que habíamos hablado de cómo asociamos su problema de atención con elementos clínicos, con un modelo clínico, porque si alguna vez uno trabaja con niños con déficit atencional, el modelo clínico sirve mucho para poder después generar planteamientos de rehabilitación para estos niños, junto con otras medidas ecológicas que se relacionan con los problemas de impulsividad y inquietud motora. Eso es lo que un poco va a entrar desde los casos. No sé si me entienden, no es que vayamos a hacerles todo de caso porque eso lo hacemos dentro de las horas de taller, ¿ya?